Ana Dial, donde hoy vamos a recibir un abrazo musical de alguien que aprendió algo muy importante de su padre. Tienes que ser feliz haciendo feliz a los demás. Lo ha conseguido y nos ha hecho felices a nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás, Rosalén? Ay, cómo me gusta esta manera de empezar. Pero Así es verdad, es. lo conseguiste. Bueno, yo quiero seguir intentándolo, ¿no? Pero sí, a mí al final hacer canciones me hace muy feliz a mí. Y yo creo que lo que a una le vale a los demás. Así que qué guay. Muchas gracias por empezar así. Pues estamos muy felices, muy contentos. Gracias a ti por un discazo en mayúsculas, 13 canciones, cada una de ellas diferentes. Unas nos hacen llorar, hemos encontrado un rap, hemos encontrado que te has ido a Cartagena. Va a ser difícil hacer esta entrevista y poder hablar de todas las canciones porque tengo muchas preguntas, muchísimas. Venga. La primera, ¿por qué no has puesto en la canción que le has dedicado a tu padre una mosca arriba en el videoclip que ponga: si estás maquillada, no veas este vídeo, por favor? Madre mía, cuando salió la canción, yo creo que jamás he tenido tantos audios de gente llorando. Yo creo que, a ver, que sí que es una canción que te hace al final estar como con una sonrisa, pero es inevitable emocionarte. Ya no solo... Bueno, porque todo el mundo se lo lleva a sus duelos, a sus ausencias. La gente que me quiere, claro, me ve romperme de la manera que me rompí y es como, joder, es que da pena verte así. Pero es que me ha pasado hasta, bueno, gente que no ha perdido a sus padres, que me dice, o sea, fue verlo y ir corriendo a darle un abrazo a mi padre, a mi madre, llamarles por teléfono, porque sé que en algún momento, si las cosas siguen su curso, pasará, ¿no? Y me duele pensar en ese momento. Hasta el punto de amigos míos que son padres, de decir, ay, es que algún día yo moriré y mis hijos o mis hijas pues tendrán que pasar por esto. Entonces, bueno, o sea lo que sea, yo creo que cuando lo ves, aunque suelte la lágrima, te hace ir corriendo a abrazar a tus progenitores o al contrario. Se habla mucho que cuando Rosalén publica un disco siempre hay mucho tema social, pero yo creo que es de los primeros en los que hablas muchísimo, muchísimo de ti. Hablas mucho, por ejemplo, de la muerte, hemos hablado de tu padre, también hablas de tu abuela, que hay dentro del disco una canción, un temazo, del cual te sientes súper orgullosa, no solo por lo que dices, cómo lo cuentas, sino también por el tema musical. La canción de mi abuela, Sí. dices, Ceniza. Sí, bueno, o sea, hay mucha experimentación musical en este disco, ¿no? Siempre os hemos enseñado mucho eclecticismo en los discos y cada disco es como un paso más, ¿no? Vengo del folclore, pues ahora ahí es una locura, porque es verdad, y en esta de mi abuela, siendo el tema, bueno, ahí hablo claramente de los cuidados paliativos antes de la muerte. Lo cuento como si fuera un cuento fantástico y encima pues eso, con electrónica, así medio rapeado, con susurros. Es una canción muy rara, pero a mí me encanta, claro. Tengo muchas ganas de llevarla al directo y ya te digo, o sea, está esa, de repente, claro, la de mi padre es sinfónica, hay un bolero con toques urbanos, la tropical con de repente una seguidilla, o sea, es una locura de disco, yo lo sé. Pero sí, hay mucho amor, hay mucho duelo. Hay alguna rabiosa también social, ¿no? Como la que hago con R de Rumba y con KCO. Incluso, yo te diría, la de Canción de Tuya, que es una canción de amor libre. Sí. Si me quieres tuya, échame a volar. También me parece que puede tener algo social, ¿no? El hecho de, bueno, de la ámame sanamente, ¿no? Y como el chori and chori de, pues yo lo que amo es el pájaro, no lo quiero enjaulado, ¿no? No, la verdad que hemos aprendido muchísimo con estas canciones, con esos 13 temas que encontramos en el disco. Antes de terminar con Cenizas, que es que antes me has contado una cosa que a mí me ha gustado muchísimo. Tú cuentas que es la primera vez que tú ves a alguien morir y que ellas te ayudan, las enfermeras te ayudan muchísimo a saber cómo va a ser el proceso y que precisamente a través de las canciones, con ese cuento fantástico que tú te creas, lo explicas. Lo digo porque seguramente hay mucha gente que a lo mejor tiene a alguien en el hospital y escuchar esa canción le va a ayudar muchísimo. Sí, y yo, o sea, sobre todo quiero que sea un regalo para las enfermeras, para los médicos, que en esos momentos encima tan complejos del tránsito a otra dimensión,
Yo, claro, hay una frase en esa canción que digo, las hadas de alas blancas te devuelven dignidad, porque claro, cuando veía a mi abuela, esa pedazo de mujer, ¿no?, en torno a la que giraba todo en mi casa, de repente tú la ves como una flor marchita, que así también lo explico en la canción, la veo como una niña desnuda, que ya no se puede mover, bueno, los que todos pasaremos por algo así, ¿no? Y de repente yo veía cómo le cambiaban el pañal, cómo la cuidaban, cómo la limpiaban, y ese momento, claro, digo, te están devolviendo la dignidad. No sé, yo ahí aprendí muchísimo de paliativos y de hecho en esa misma planta, en el hospital de Albacete, han hecho algo precioso. Sabían que yo había hecho una canción sobre esto y han hecho una sala para cuidar las emociones de las familias que estén ahí en ese momento. Y hay una pizarra en la que tú libremente puedes expresar lo que sientes, como para salir de esos momentos así un poco más traumáticos y estar en un lugar donde tú te puedas expresar y eso sea terapéutico. Y yo la estrené con el estribillo de esta canción. Cuidar a quien nos dio la vida, ceniza que se hace flor, que tu palabra retumbe por las grietas de mi voz. Por ahí van las cosas. Ese nudito, ¿eh? Ese nudito que se nos pone a todos cuando la escuchamos cantar y más cuando cuentas verdades y esos temas tan universales, ¿no?, que tú contabas en el disco. Hay nostalgia, hay muerte y hay amor también. Algo que aquí hay que abrir un melón importantísimo. No solo Rosalén le escribe una canción a su nuevo novio, sino que además le escribe una canción a su ex, es decir, a su antiguo novio. Y una canción de amor. Y encima una canción de amor. Y sí. Lo bueno de todo es que me ha contado que a su novio le encanta la canción del ex. O sea, vamos a por partes. Sí, esto sé que es un melón que iba a dar que hablar, pero es que es así. O sea, creo que a veces las relaciones no tienen por qué terminarse, o sea, ese amor, ¿no?, sino transformarse en otras cosas. Y creo que con mucho diálogo, que creo que ha sido la ocasión, aquí hay dos pedazos de hombres a los que yo, pues eso, tenía muchas ganas de agradecerle a mi expareja el tiempo que hemos pasado juntos y seguiremos queriéndonos de otra manera. Y tenía ganas, claro, o sea, de decirle, porque las canciones de desamor, y yo soy la primera, ¿no?, que es, pues eso, todas las canciones son de rata inmunda, ojalá te mueras. No, hombre, ¿no? También hay veces en los que, pues como aquí digo en el estribillo, quiero darte las gracias por todo ese amor y hay muchas maneras de decir adiós en ese sentido. Y aunque caminemos en otra dirección, pues te seguiré cuidando de lejos y desearé para ti siempre lo mejor. ¿Por qué no? Hay que ver lo bonita que es, lo mucho que quiere, pero a Rosalén le cuesta mucho decir te quiero. Algo que su padre sabía hacer muy bien, sí, pero que a ti te cuesta. Pero voy aprendiendo. Sí, ¿no? Cada vez digo más te quiero, cada vez doy más abrazos, que también antes yo era más reacia a dar abrazos. Cada vez soy más cariñosa y creo que eso también te lo da el cumplir años. Que me aferro a lo simple, a lo verdaderamente importante, y creo que eso es este disco. Y necesitaba pues eso, pues centrarme más en ese tipo de cariño y en esas cosas personales que pues claro, digo, lo único que quiero es al final estar con mis amigos y reírme de todo y estar viendo un amanecer con un café rico y esas cosas. Esas son las importantes. Tomarse un café rico con su novio, que ya os digo una cosa, porque yo me pensaba que había hecho algo muy bonito, que era sacar el novio de espaldas, porque si os fijáis en el videoclip, te lo tengo claro, sale un tío guapísimo, no se le ve la cara. Y si le veis de frente, ese chaval es guapísimo. Pero con un pelazo, pero que no es el novio. No, eso también es cachondeo, claro, te imagínate, ¿sabes? Me dice mi zagal, me dice, me haces una canción y te grabas el vídeo abrazándote a otro, ¿no? Pero es que de verdad es un tipazo también. Este chaval es un sol. Y si lo veis, claro, dado la vuelta, hubiera dado muchísimo más que hablar porque sí, es muy guapo. Le da el abrazo al fotógrafo, que creo que era el fotógrafo del videoclip, y le da un abrazo a todos aquellos mexicanos, atención, que la reciben en Ciudad de México a las 4 de la mañana en el aeropuerto, que llevaban ahí un montón de rato para verte. Muy fuerte. Yo les escribí, les dije, os pido por favor que no hagáis esta locura de venir a las 3, 4 de la mañana, porque no son horas, porque tenéis que dormir, porque, bueno, puede ser peligroso esas horas, yo qué sé. Y dijeron, ay, pero ¿cómo nos vamos aquí a quitar esta oportunidad de qué mal me sale el mexicano?
¿Cómo vamos a dejarla pasar la oportunidad de estar contigo un ratito? Y ahí se presentaron, algunos hicieron cambio de turnos, de trabajo, o sea, locura. Es que son increíbles, de verdad. No sabéis el amor que me dan en tantos lugares, encima tan lejos, y es impresionante. Y tú les has cuidado muchísimo porque precisamente les escogiste a ellos para presentarles por primera vez tu disco. Sí, y luego nos fuimos a tomar una michelada y unos tacos por ahí. Pero vinieron o sea, ya ahí eran como 30 y pico. Hubo gente que vino de muy lejos para estar un ratito conmigo nada más. O sea, es que es alucinante. En esas cosas me tengo que fijar más, cuando me entra la tontería en la cabeza. ¿Qué tontería te entra? A ver. Pues me entran las tonterías de que a lo mejor no me tengo que dedicar a esto. ¿Qué? No. Que ya no me quiere la gente. Esas gilipolleces, sí. O sea, es que no tiene otro nombre. Pero sí, hay veces que me pongo muy nube negra y pongo el foco donde no tengo que ponerlo. Que por eso en la canción de Mis Infiernos le dedico, es solamente esos 3 minutos a esa gente que te dispara tanto odio, decirle lo que tenía que decirles, pero sí, a veces no focalizo bien. Mira, precisamente en los premios Dial, cuando tú diste las gracias, cuando tú recibiste el premio, luego explicabas que decías que últimamente te cuesta bastante decir lo que opinas. También viene de eso, del hate. Claro, es que, o sea, me han llegado a linchar también por no opinar, o sea... A veces no tengo una opinión de las cosas. A veces me está pasando algo personalmente que no me hace darme cuenta de lo que pasa alrededor. Perdóname. A veces no tengo una opinión porque necesito más información. Y cuando opino sobre algo, también sabes que eso trae consecuencias, y últimamente, como la barra de los bares de toda la vida, pues ahora lo podemos leer en redes, pues... A mí no me parece normal que tengamos que leer las barbaridades que leemos, pero por desgracia las leemos, entonces pues duele mucho, porque yo creo que todos en la vida buscamos eso, que querer y que nos quieran. Y a mí me encanta cuando me dicen, pues si tú eres de las personas más queridas, no sé qué, digo, ojo entonces los que no sean tan queridos por lo que tendrán que pasar. Pero envidio... Muchos compañeros artistas realmente les da igual lo que le digan, ¿no? Y me encanta porque les siento tan libres, y yo tengo pánico a veces, y últimamente me siento hasta poco valiente, porque hay veces que yo hubiera dicho determinadas cosas para defender a personas y causas, y me he callado por no estar fuerte, ¿sabes? Para recibir el linchamiento. Pues cada vez yo te veo más fuerte, porque mira, justamente el otro día veía una de tus publicaciones, decías a tus fans, oye, que no os timen comprar las entradas. Eso es algo importante que me gustaría decir en esta entrevista, que cuando todos aquellos que amáis a Rosalén como yo, que la queréis ver en directo y compréis vuestras entradas, que las compréis en lugares oficiales, porque ha habido bastante timo. Es que es flipante que siga estando la estafa de Viagogo, por ejemplo, que sea legal, que esté esa página vigente, y es de lo primero que te sale. Entonces, vamos, no soy la única, yo creo que todos los artistas no paramos de repetirlo, que siempre compren en lugares oficiales, porque hay muchísima reventa, y es como un vacío legal que no entendemos, pero la gente sigue pagando. Claro, yo me acuerdo una vez que era como, ¿cómo se te ha ido la cabeza con tu entrada que cuesta no sé cuánto, de 200 euros? Digo, a ver, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Evidentemente, bueno, intentamos además que siempre sean precios pues asequibles. Hay lugares que son más caros por el sitio, porque hay unos gastos que se tienen que tal, pero no se nos va la pinza, ¿no? Y a mí además siempre me gusta pelear para que al menos haya como una tanda de entradas que sean más económicas. Claro. Pero por Dios, que tengan cuidado, sobre todo, claro, hay gente mayor que se la meten doblada, entonces que se aseguren siempre. Lo más importante, yo sobre todo siempre digo, entrar en la página oficial de ese artista, en ese caso de Rosalén, entrar en cadenadial.com y conseguir vuestras entradas para poderla ver, porque la verdad que este discazo escuchado en directo va a ser, no os cuento. Y ella dice, no sé quién va a venir, y ya os digo que hay algunos conciertos, como por ejemplo el del Liceo, que yo quería ir, y es que en el momento ya estaban agotadas sus entradas en Barcelona. Eso es muy fuerte, o sea, porque
Claro, yo decía, pero ¿cómo se ponen a la venta las entradas sin que haya salido el disco, con tantos meses de antelación, ¿no? Que ahora se está pasando eso. Y hay lugares, pero lugares a lo mejor que de diciembre, de noviembre, que está todo vendido, igual que el Gran Liceo, y es alucinante. ¿Ves? Por eso tengo que poner el foco ahí. Claro. La gente quiere venir a escucharnos, no se van a arrepentir porque va a ser muy fuerte lo que va a pasar. Pues nada, en breve la vamos a poder ver en directo. Lo único es que yo no puedo terminar esta entrevista sin hablar de la gran colaboración con el Dios. Con Carlos Vives, que a mí cuando me dijeron, del vallenato. Madre mía, el Dios. Bueno, le ha metido tanto en el tema que ya se le escucha a Rosalén, hey, Carlos, en la canción, que digo, es que en este tipo de canciones siempre tiene que haber un colegueo. Y la verdad es que me ha parecido brutal, tanto la canción como el clip. Es que ha sido una pasada. O sea, el día que lo grabamos fue tan divertido. Hacerlo encima allí en Cartagena de Indias es que ha sido un sueño, vamos. Y pues eso, ir de la mano con Carlos Vives, que es que la gente cuando ahí se iba enterando que se habían cortado 2 calles de Getsemaní para grabarlo, o sea, se colaban por todos lados. No, muy fuerte. Y me parece una canción muy divertida. Me encanta el haber mezclado los folclores, ¿no? O sea, era como... Hice la broma el otro día en redes de que no soy capaz de meter una jota, una seguidilla en una canción tropical, sujétame el cubata. Y vemos que funciona súper bien. Los que sí, que no, que tanto se dan también en todos los folclores. Es divertida y no sé, a mí me dan ganas de vivir, ¿no? Cuando la escucho. Entonces, mira. Y luego el vídeo, que es que son colores vivos todo el rato, mucha risa. Y la gente es de allí, claro, eran personajes del barrio y eso se nota. La verdad que se ve muy auténtico. Tú dices que te lo has pasado muy bien. Nosotros nos lo estamos pasando muy bien degustando ese álbum maravilloso. Quiero darte las gracias personalmente. Muchas gracias a ti, que siempre tus entrevistas son muy especiales. Se agradece, se agradece. Adiós.